Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal, Profe Deiso. En esta oportunidad te quiero compartir un video que se llama 50 actividades para nuestras clases de educación física. También se puede utilizar para cualquier otra actividad que tú quieras hacer de actividad física, recreación, cualquier actividad lúdica, en cualquier grupo de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, incluso adultos y adultos mayores. Entonces, espero que el video sea de mucho provecho. Solamente quiero aclarar que el video se tuvo que dividir en 3 partes porque estaba demasiado extenso y por temas de edición se vieron en 3 videos diferentes de 17 actividades. Así que aquí está la primera parte. Si estás mirando este video hoy mismo que lo publiqué, entonces te pido que me dejes una espera de 2 días que sale la segunda parte. Pero si ya lo estás mirando en fechas 2 días después de las que aparece que está publicado este video, entonces en la descripción de este mismo ya estará el link para ingresar a las otras 2 partes. Sin más preámbulo, nos vemos después de la intro para iniciar con las actividades. El primer juego que les quiero compartir, yo lo llamo velocidad pasando la pelota. Consiste en que los participantes se ubican sentados en fila. El primero de la fila tiene la pelota y la va pasando hacia atrás, como pueden ver en el video. El último a tomar la pelota va hasta una zona determinada que yo la marqué con unos conos y vuelve a la fila, se sienta adelante y hacemos el mismo procedimiento. El segundo juego yo lo llamo carrera de aros. En esta a cada participante se le da 2 aros y la idea es que llegue hasta un punto que tú le digas desplazándose solo dentro de los aros. Entonces aquí ya cada jugador tendrá la habilidad de saber cómo avanzar. Una regla que si llegas a sacar los pies de los aros te tienes que volver al inicio. Como tú puedes ver en el video, hay 3 niños que han avanzado, pero hay un cuarto niño que está más atrasado, porque las 2 veces que he intentado avanzar pues ha sacado los pies de los aros. Entonces ahí se las dejo y espero les sirva mucho. El tercer juego para mí es mi favorito, bueno, uno de mis favoritos, se llama atrapar el palo del compañero. A cada participante se le da un palo o una estaca según el implemento que tú tienes. Ella se sostiene en el suelo de forma vertical como está ahí, y la idea es que cuando tú des una indicación, ya sea la cuenta de 3, ya sea pitando, los participantes lo suelten y corran a su derecha a tomar el palo que tiene el compañero. Compañero que deje caer el palo al suelo, pues irá siendo eliminado. Cuarto juego, velocidad de desplazamiento. Se coge, yo quise hacer el ejemplo con 4 deportistas. Cada uno tendrá un objeto. En este caso cada uno tiene un balón. La idea es que corran alrededor que tú les digas. Cuando lleguen al punto de inicio, tomen el objeto que a cada uno le corresponde y se devuelvan nuevamente con su objeto que tomaron, y el primero que llega al punto de inicio lo gana. Ahí en el video está un claro ejemplo para que lo puedas entender. Incluso 2 ejemplos por si de pronto en la primera vez no lo cogiste. Pasamos al quinto juego. Es una actividad de coordinación y ritmo donde se sigue una secuencia que tú puedes ver en pantalla. La idea es que los participantes ingresen al cuadrado con los aros haciendo el salto hacia adelante, luego hagan saltos horizontales y siguiendo la secuencia vayan avanzando. De esta manera, entre más aros tengas, se ve mucho mejor la dinámica. Es de mucha, pero mucha concentración. Es más difícil de lo que se ve.
Sexta actividad se llama quitarle la cola al ratón. A cada deportista se le da algo, en este caso ellos están usando petos, que son las camisetas amarillas que tienen en la pantaloneta, y tú les demarcas una zona donde no puedan salir. La idea es que entre ellos se lo vayan quitando y el último que dure con un sujeto sin que se lo quiten es el ganador. A los que se lo van quitando se tienen que ir saliendo del juego. Séptima actividad, velocidad de desplazamiento. Se ubican en la fila según la cantidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tú tengas. Pones algún objeto, pueden ser balones o conos. Y la idea es que la fila que llegue a hacer el recorrido con todos sus jugadores primero, de ir al frente a velocidad, a tomar el objeto y volver a entregárselo al primero que esté en la fila. Una vez hagan todo ese recorrido, la fila que lo haga primero es la ganadora. Octava actividad, pasar el aro sin soltarse las manos. Los deportistas se ubican en círculos tomados de mano y se lo van pasando entre ellos. La actividad la recomiendo que se haga con 1 o 2, 3 aros a medida que ellos ya vayan cogiéndole el tiro. Novena actividad, velocidad de desplazamiento y recoger el cono. Eso también es una de mis favoritas. A cada deportista tú le vas a dar 2 objetos. Primero le vas a dar un aro y segundo le vas a dar un cono. Entonces, si son 5 deportistas, solamente se pondrá 4 conos en el centro, de tal manera que haya uno que se va a quedar sin cono. Cuando tú des la orden, ellos tendrán que correr el círculo alrededor de todos los aros que hay en el suelo. Llegan a su punto de inicio, se meten, entran en su aro, entran por la cabeza, sale por los pies del aro y van y corren, recogen el cono que está en la mitad. Ellos lo hacen en velocidad y el deportista que no alcanzó a recoger el cono, pues es el perdedor. Y así se van eliminando. Espero que con la imagen, con el video que estoy plasmando, puedas entender bien la dinámica. Bueno, y vamos avanzando con el punto número 10, velocidad de intercambiar los conos. Es muy parecida a la actividad de velocidad de desplazamiento que se hizo con balones, pero esta vez es con conos. Entonces, es un ejemplo de que según la creatividad se puede variar según los objetos. Entonces ellos están haciendo lo mismo, van en velocidad, intercambian el cono que está al frente y lo van pasando en el orden de las filas como están. Y vamos avanzando porque ya pasamos a la número 11. Esta es otra de mis favoritas. A cada deportista se le va a dar 5 conos. Entonces la idea es que vayan al cono, lo tumben uno por uno, vuelvan al cono de inicio, lo toquen y así en esa secuencia lo vayan haciendo. Cuando ya hayan tumbado los 5 conos, entonces ahora la velocidad es irlos levantando. El primero que tumbe los conos y los levante es el ganador. Ahí en pantalla les pongo el ejemplo, les pongo 2 ejemplos para que sea fácil su entendimiento. Pasamos a la actividad número 12, yo la llamo pasar los conos entre aros. La idea es que se haga una fila, una hilera de aros y que a cada fila se le otorgue un cono. La idea es que el primer niño lo vaya pasando al aro siguiente y una vez termine, llegue a la fila, le dé la mano a su compañero y así se vayan pasando el turno. Ahí en el video se puede ver el ejemplo. Actividad número 13. ¿Quién atrapa el cono primero? 4 deportistas estarán dentro de una soga a la altura de su cadera
y harán fuerza. El primero que logre recoger su cono que tiene al frente es el ganador. Esta es una actividad que sin duda los niños se divertirán mucho, pero siempre la recomiendo la soga a la altura de la cadera, no de la cintura, porque siente mucho dolor en su parte abdominal. Actividad número 14, esquivar la soga y entrar al aro. La idea es que el docente tome una soga, la amarre con un bolso lleno a algo liviano, puede ser un balón de voleibol o bueno, ahí cada docente ve lo que puede hacer y lo va girando, y los deportistas la idea es que traten de ingresar al aro. Entre más deportistas sean, la idea es que el aro sea más gigante. La primera vez se hace a una secuencia muy baja, muy leve, pero la idea es que después se haga un poco más rápido. Esta sin duda también es una de mis favoritas, el zombie. El zombie es una actividad que se puede hacer con sillas, con conos. En esta ocasión la hice con aros, donde un ejemplo, tengo apenas 4 deportistas. Entonces como tengo 4 niños, entonces se utilizan 5 aros para que quede uno suelto. La idea es que el profesor caminando y de manera lenta va a tratar de tomar el aro que está suelto. Entonces los niños correrán evitando que el profesor atrape el aro que está suelto. Esta actividad, si se hace con silla, es más espectacular, evitando que el profesor se siente en la silla que está vacía. Reglas: que el niño que salió de un aro no pueda volver al mismo aro, y uno le pone una meta de 30 segundos evitando que el profesor toque el aro. Actividad número 16, una actividad muy sencilla, pero se traen las habilidades motrices básicas. Simplemente es hacer un túnel con aros con todos los deportistas o alumnos que estén presentes en la clase, y de esa manera se van pasando. El que queda de último, se van pasando el aro, de mano en mano, y el que queda de último, de primero más bien, va siguiendo la secuencia. La idea es que ellos vayan avanzando así hasta la meta que tú les propongas. Si lo divides en 2 grupos, pues se vuelve un método de competencia. La actividad número 17 y la última de este video, de esta primera parte: piedra, papel y tijera. La idea es que ellos vean saltando entre los aros. Cuando se encuentren con el compañero del frente, hagan piedra, papel y tijera. El que gana va avanzando y el que pierda pues va saliendo de la fila.